¿Alguna vez sentiste que el destino te ponía frente a alguien, no para recordarte el pasado, sino para curarlo? En medio de una plaza cualquiera, entre flores marchitas y miradas que el mundo ignora, una niña vendía esperanza sin saberlo. Y fue allí, donde una mujer, cansada de huir de su propio dolor, la vio por primera vez. Lo que comenzó con una flor, terminó transformando dos vidas que no estaban unidas por la sangre, sino por algo mucho más profundo, el amor que el tiempo había olvidado. Si crees que los encuentros del alma no son casualidad, te invito a quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, para que más corazones encuentren este mensaje, y si sientes que las historias que contamos aquí tocan tu alma, considera unirte al club de miembros donde compartimos relatos que sanan antes que nadie. Ahora sí, escuchemos juntos la historia de La Niña de las Flores. Había una plaza pequeña en un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado. No era de esos lugares turísticos que aparecen en postales. Era simplemente un rincón donde la vida transcurría despacio. El sol caía suave sobre las baldosas desgastadas, las palomas picoteaban migajas invisibles y el viento jugaba con las hojas secas que nadie barría. Allí, todas las mañanas, una niña de 8 años llegaba empujando un carrito de madera pintado de blanco. Un carrito viejo, pero limpio, lleno de flores frescas que parecían brillar más que todo lo demás en aquella plaza olvidada. Ella no gritaba para vender, no perseguía a los transeúntes, simplemente se sentaba en el borde de la fuente seca, con las manos sobre el regazo, y esperaba, como si supiera que las flores encontrarían solas a quien las necesitaba. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas desparejas, un vestido de algodón celeste que alguna vez fue blanco, y unos zapatos que le quedaban grandes. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, ojos oscuros, profundos, como pozos antiguos donde se guarda el agua que nunca se seca, ojos que no correspondían a una niña de 8 años, porque en ellos había algo viejo, algo que sabía de silencios largos, de esperas sin respuesta, de noches mirando al techo preguntándose por qué. Cuando alguien se acercaba al carrito, ella sonreía, una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Y siempre decía lo mismo: no son para vender, son para alegrar los días tristes. Algunos compraban, otros solo la miraban con lástima y seguían de largo, pero ella nunca insistía, nunca pedía, simplemente ofrecía, como si las flores fueran una oración silenciosa que lanzaba al aire, esperando que alguien la recogiera. Al final de cada tarde, un anciano encorvado venía a buscarla. Tenía las manos temblorosas y la mirada cansada, pero cuando la veía, sus ojos se iluminaban. ¿Cómo nos fue hoy, pequeña? Ella siempre respondía igual. Bien, abuelo, regalé muchas. Él sonreía. Sabía que regalar era la palabra que ella usaba cuando las flores no se vendían, pero nunca la corregía, porque en el fondo, él también creía que algunas cosas no estaban hechas para venderse. Vivían juntos en una casita de adobe al borde del pueblo. Él la había encontrado años atrás, abandonada en la puerta de la iglesia, envuelta en una manta raída. No había nota, no había nombre. Solo una niña tan pequeña que aún no caminaba, con los ojos bien abiertos mirando el mundo, como si ya supiera que tendría que aprender a sostenerse sola. El anciano, viudo y sin hijos, decidió quedarse con ella. No por obligación, sino porque algo en esa mirada lo convenció de que ella había llegado para enseñarle algo que aún no comprendía. Le puso el nombre de Luz, porque eso fue lo primero que sintió cuando la vio, un destello en medio de tanta oscuridad. Los años pasaron. Luz creció tranquila, ayudando en todo lo que podía. Aprendió a cocinar, a barrer, a remendar ropa. Y un día, cuando el anciano ya no pudo seguir trabajando, ella misma decidió salir a la plaza con las flores. Así podemos comer, abuelo, y tú puedes descansar. Él lloró esa tarde. Lloró porque supo que esa niña, a pesar de haber sido abandonada, tenía un corazón más grande que el de muchos adultos que habían sido amados toda su vida. Y así comenzó la rutina. Todas las mañanas, Luz salía con su carrito. Todas las tardes el anciano la esperaba con un té tibio y una sonrisa cansada. Pero había algo extraño en Luz, algo que ni siquiera el anciano podía explicar.
A veces, cuando ofrecía una flor, miraba a las personas de una forma diferente, como si pudiera ver más allá de sus rostros, como si supiera exactamente qué tipo de tristeza cargaban, y las flores que escogía para cada uno nunca eran al azar. A una mujer embarazada le daba siempre rosas blancas, a un hombre que caminaba con la cabeza baja le ofrecía girasoles, a los ancianos claveles rojos, y a quienes parecían más rotos por dentro les entregaba flores azules, pequeñas, delicadas, casi translúcidas bajo la luz del sol. El anciano le preguntó una vez, ¿por qué esas flores, Luz? Ella lo miró con esos ojos viejos y respondió, porque el azul es el color del cielo cuando está a punto de llorar, pero todavía aguanta. Él no volvió a preguntar, porque comprendió que esa niña no solo vendía flores, estaba repartiendo pedacitos de esperanza a un mundo que ya no sabía cómo pedirla. Y en algún lugar de ese mismo pueblo, caminando por calles que evitaban cruzar la plaza, vivía una mujer que llevaba 8 años huyendo de todo lo que le recordara la palabra madre. Una mujer que había perdido a su hija en un accidente, que nunca pudo perdonarse. Una mujer que, sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con una niña de ojos antiguos, que le enseñaría que el amor no siempre llega cuando lo esperamos. A veces llega disfrazado de flores azules, en manos de quien menos imaginamos. Y cuando eso sucede, el destino deja de ser casualidad, se convierte en redención. Su nombre era Elena. Tenía 38 años, pero su mirada parecía llevar el peso de 70. Trabajaba en una pequeña costurería al final de una calle estrecha, donde apenas entraba la luz del sol. Pasaba los días inclinada sobre telas gastadas, remendando vestidos ajenos, surciendo vidas que no eran la suya. Vivía sola, siempre sola. En un apartamento de 2 habitaciones, donde una de ellas permanecía cerrada con llave. Nadie entraba allí, ni siquiera ella, salvo una vez al año, el día del aniversario, el día en que su hija había muerto. Había sucedido 8 años atrás. Un accidente absurdo, de esos que ocurren en un parpadeo y destrozan todo lo que vino antes, un descuido en el parque, un columpio que se rompió, una caída que no debió ser grave, pero lo fue. Su hija tenía solo 4 años, se llamaba Sofía, y desde entonces Elena dejó de ser quien era, dejó de reír, dejó de cantar, dejó de creer en Dios, en el destino, en cualquier cosa que le dijera que la vida tenía sentido. Porque si la vida tuviera sentido, ¿cómo podía arrebatarle a una niña que apenas había comenzado a pronunciar su nombre completo? Durante meses, Elena no salió de su casa. Su hermana le llevaba comida, su madre intentaba consolarla, pero nada funcionaba, porque el dolor de perder a un hijo no es algo que se consuela, es algo que se aprende a cargar o que te aplasta. Con el tiempo, Elena volvió a trabajar, no porque quisiera, sino porque necesitaba sobrevivir. Y la costurería era un lugar silencioso, donde nadie hacía preguntas, donde podía esconderse detrás del ruido de la máquina de coser y fingir que seguía viva. Pero había un lugar al que nunca volvió, la plaza, esa plaza donde solía llevar a Sofía los domingos, donde le compraba helados, donde la veía correr detrás de las palomas con esa risa que ahora solo existía en los sueños. Desde entonces, Elena trazó su vida alrededor de esa ausencia. Caminaba 10 cuadras extra para no cruzar por allí. Compraba en tiendas más lejanas, rechazaba invitaciones si implicaban pasar cerca, porque sabía que si volvía a ver esa fuente, esos bancos, esos árboles, volvería a verla a ella, corriendo, riendo, viva, y no podría soportarlo. En su habitación cerrada todo permanecía intacto. Los juguetes, la ropa pequeña doblada en los cajones, los dibujos pegados en la pared con cinta adhesiva amarillenta, y sobre la mesita de noche, un marco con la única fotografía que Elena se permitía mirar. Sofía sonriendo, con un vestido blanco lleno de flores bordadas. En sus manos, un ramo de margaritas que había recogido en el campo. Al lado del marco, una vela, siempre encendida. Y frente a todo eso, una pequeña imagen de la Virgen María que la madre de Elena le había dejado con una oración escrita al reverso. Madre de los que lloran, acógeme en tu manto. Elena no rezaba, pero la vela nunca se apagaba.
porque en el fondo, aunque no lo admitiera, todavía esperaba algo. No sabía qué. Pero algo. Los días pasaban iguales. Despertar, coser, comer poco, dormir mal, y en las noches, cuando el silencio se volvía insoportable, Elena abría el cajón donde guardaba el único objeto que llevaba siempre consigo. Un pañuelo pequeño, bordado a mano, lleno de flores de colores. Lo había hecho ella misma cuando estaba embarazada. Pasó semanas bordando cada pétalo, cada hoja, imaginando el día en que se lo daría a su hija. Pensaba usarlo para secarle las lágrimas, para limpiarle la carita después de comer helado, para atarle el cabello en las mañanas. Pero Sofía nunca llegó a usarlo, porque cuando murió era demasiado pequeña. Y ahora ese pañuelo era lo único que Elena tenía, lo único que olía todavía a esperanza, a futuro, a lo que pudo haber sido. Lo llevaba siempre en el bolsillo, como un talismán, como una herida que no quería cerrar. Una tarde, mientras cosía un vestido de novia para una clienta, Elena escuchó a dos mujeres conversando en la entrada de la tienda. Dicen que hay una niña en la plaza que regala flores. ¿Regala? Sí. Dice que no son para vender, sino para alegrar los días tristes. Qué extraño. ¿Y quién es? No sé. Vive con un viejito. Dicen que la encontró abandonada. Elena clavó la aguja en la tela sin querer. Se pinchó el dedo. Una gota de sangre cayó sobre el vestido blanco. Abandonada. Esa palabra resonó en su pecho como un eco lejano. ¿Cómo alguien podía abandonar a una niña? ¿Cómo alguien podía soltar la mano de alguien tan pequeño y simplemente irse? Elena limpió la sangre con rabia, con tristeza, con una mezcla de emociones que no sabía nombrar, y esa noche, por primera vez en 8 años, soñó con algo diferente. Soñó que caminaba por la plaza, que veía a una niña de espaldas, que la niña se daba vuelta, y no era Sofía, era otra. Una niña de ojos oscuros, profundos, que le ofrecía una flor azul y le decía, «Esta es para usted». Elena despertó sobresaltada. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban. Se levantó, caminó hasta la ventana, miró hacia la calle vacía, iluminada apenas por un farol parpadeante, y sin saber por qué, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué regalaba flores? ¿Y por qué, de todas las palabras que las mujeres habían dicho esa tarde, la que más le había dolido era abandonada? Elena volvió a la cama, pero no pudo dormir, porque algo en su interior, algo pequeño y frágil como un hilo de luz, le susurraba que tal vez, solo tal vez, el destino no había terminado con ella, que tal vez todavía quedaba algo por vivir, algo por sentir, algo por amar, aunque le diera miedo, aunque le doliera. Aunque significara volver a ese lugar que había jurado nunca más pisar. Y al día siguiente, sin decírselo a nadie, sin planearlo siquiera, Elena tomó una ruta diferente para ir a trabajar. Una ruta que, por primera vez en 8 años, pasaba por la plaza. Era un jueves por la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban lluvia, pero que nunca terminaban de romper. Ese tipo de tarde en que la luz parece apagada, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Elena caminaba despacio, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Había salido de la costurería más temprano de lo usual. No sabía bien por qué. Solo sintió la necesidad de caminar, de moverse, de romper la rutina que llevaba repitiéndose durante 8 años, y sin pensarlo demasiado, sus pies la llevaron hacia la plaza. Al principio, se detuvo en la esquina, miró desde lejos. El corazón le latía rápido, como si estuviera a punto de cometer un crimen. Porque para ella, volver allí era traicionar el dolor, era aceptar que la vida seguía, y ella no estaba segura de querer eso, pero algo más fuerte la empujó. Respiró hondo, cerró los ojos, y dio el primer paso. La plaza estaba casi vacía. Solo un par de ancianos sentados en un banco, un perro callejero durmiendo bajo un árbol y ella, la niña, estaba sentada en el borde de la fuente seca, con su carrito de flores a un lado. Tenía las piernas colgando, balanceándose suavemente, y miraba al cielo como si esperara que las nubes le dijeran algo. Elena se quedó paralizada. No fue el vestido celeste,
ni las trenzas desparejas, ni siquiera el carrito de flores. Fue su rostro. Porque aunque no se parecía a Sofía, había algo en esa niña que le recordaba todo lo que había perdido. La inocencia, la fragilidad, la pureza de quien todavía cree que el mundo puede ser bueno. Elena sintió que el aire le faltaba. Quiso darse la vuelta, quiso huir, pero sus piernas no respondieron, y en ese momento, como si hubiera sentido su presencia, la niña giró la cabeza. Sus ojos se encontraron, ojos oscuros, profundos, antiguos. La niña no sonrió de inmediato. Primero la observó, como si pudiera ver a través de ella, como si supiera exactamente qué tipo de tristeza cargaba. Y entonces, lentamente, bajó del borde de la fuente, tomó una flor del carrito y caminó hacia Elena. Cada paso parecía eterno. Elena quería moverse, decir algo, pero estaba congelada. La niña se detuvo frente a ella, le ofreció la flor, una flor azul, pequeña, delicada. «Esta es para usted. Parece que la necesita». La voz era suave, casi un susurro, pero firme, como si esas palabras llevaran años esperando ser dichas. Elena miró la flor, luego a la niña, luego otra vez la flor, y sin saber por qué, sin entender qué estaba pasando, extendió la mano y la tomó. «Gracias». Fue todo lo que pudo decir. Una sonrisa pequeña, pero cálida. «De nada. Las flores azules son para las personas que están a punto de llorar, pero todavía aguantan». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, un muro invisible que había construido con tanto cuidado durante años. Y las lágrimas, esas lágrimas que había guardado con llave, comenzaron a brotar sin permiso. No eran lágrimas ruidosas, eran silenciosas, lentas, como un río que finalmente encuentra su cauce después de estar represado demasiado tiempo. La niña no se asustó, no preguntó, no intentó consolarla con palabras vacías, solo se quedó allí de pie, con las manos cruzadas frente a ella, esperando. Y cuando Elena finalmente pudo hablar, lo único que salió fue: «¿Cómo te llamas?» «Luz». Elena repitió el nombre en su mente. Luz, qué nombre tan extraño, tan hermoso, tan apropiado. «¿Y tú vives aquí?» «No, vivo con mi abuelo, pero vengo todos los días a la plaza». «¿Para vender flores?» «No, para regalarlas». Elena frunció el ceño. «¿Regalarlas?» Luz asintió. «Las flores no son para vender, son para alegrar los días tristes, y aquí en la plaza hay muchos días tristes». Elena no supo qué responder, porque esa niña de 8 años acababa de decir algo que ella, con 38, nunca había entendido. Que a veces lo que más necesitamos no es que nos vendan algo, sino que nos regalen una razón para seguir. Se quedaron en silencio un momento. Elena sostenía la flor azul entre sus dedos, como si fuera lo más frágil del mundo. «¿Vendrás mañana?», preguntó Luz, con una inocencia que partía el alma. Elena dudó, porque volver significaba aceptar que algo estaba cambiando, y ella no estaba segura de estar lista. Pero algo en esos ojos oscuros, algo en esa vocecita firme la convenció. «Sí, creo que sí». Luz sonrió más ampliamente esta vez. «Entonces te guardaré otra flor». Y sin más, se dio la vuelta y volvió a su carrito como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero para Elena todo había pasado, porque esa niña, sin saberlo, acababa de tocar una parte de su corazón que llevaba años congelada. Esa noche, Elena no durmió. Colocó la flor azul en un vaso con agua sobre la mesita de la cocina, y se quedó mirándola durante horas, como si fuera un mensaje cifrado que todavía no sabía descifrar. ¿Por qué esa niña le había ofrecido justo esa flor? ¿Cómo había sabido que estaba a punto de llorar? ¿Y por qué, por primera vez en 8 años, Elena sentía que tal vez, solo tal vez, todavía había algo que valía la pena en este mundo? Al día siguiente, volvió a la plaza. Y al otro día. Y al siguiente. Al principio solo se quedaba unos minutos. Miraba a Luz desde lejos. La observaba regalar flores. La veía sonreír a desconocidos que ni siquiera le daban las gracias. Pero poco a poco, Elena comenzó a acercarse, a preguntarle cosas,
a escucharla hablar sobre su abuelo, sobre las flores, sobre cómo cada una tenía un significado. Y algo extraño comenzó a suceder. Elena empezó a sentir algo que creía haber perdido para siempre. Empezó a sentir que tal vez, solo tal vez, todavía podía importarle a alguien. Y esa niña de ojos antiguos, sin saberlo, estaba a punto de enseñarle algo que ningún terapeuta, ningún sacerdote, ningún libro de autoayuda había logrado. Que el amor no termina cuando alguien se va, solo cambia de forma, y a veces llega disfrazado de una niña con un carrito de flores que te mira como si pudiera ver tu alma, y decide que todavía vale la pena cuidarla. Las semanas comenzaron a pasar de una forma distinta. Elena ya no evitaba la plaza, todo lo contrario. Cada tarde, después de cerrar la costurería, caminaba directamente hacia allí. Y siempre encontraba a Luz en el mismo lugar, sentada junto a su carrito, esperando como si supiera que ella llegaría. Al principio, sus conversaciones eran cortas, simples. ¿Cómo estuvo tu día, Luz? Bien, regalé muchas flores hoy. ¿Y tu abuelo? Está descansando, ya no puede caminar mucho. Pero con el tiempo, las palabras se volvieron más profundas, más verdaderas. Una tarde, mientras se sentaban juntas en el borde de la fuente, Luz le contó su historia. No sé quién es mi mamá. El abuelo me encontró en la puerta de la iglesia cuando yo era muy pequeña. Dice que estaba llorando, pero que cuando me cargó, me quedé callada, como si supiera que ya estaba en casa. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Y nunca intentaste buscarla? Luz negó con la cabeza. No, porque el abuelo dice que la familia no siempre es la que te da la vida. A veces es la que decide quedarse. Elena bajó la mirada. Porque esas palabras, dichas por una niña de 8 años, tenían más sabiduría que todo lo que ella había escuchado en su vida adulta. ¿Y tú no te sientes sola? Luz la miró con esos ojos antiguos. A veces, pero el abuelo dice que la soledad no es estar sin gente, es estar con gente que no te ve. Elena se quedó sin palabras, porque esa niña acababa de describir exactamente lo que ella había sentido durante 8 años, rodeada de personas, pero completamente sola. A partir de ese día, Elena comenzó a visitar no solo a Luz, sino también al anciano. Llevaba comida, ayudaba a limpiar la pequeña casa de adobe, les traía medicinas cuando el viejo tosía demasiado, y poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a formar parte de sus vidas. El anciano la recibía siempre con una sonrisa desdentada. «Usted es un ángel, señora Elena. No sé qué hicimos para merecerla». Pero Elena sabía que era al revés, que ellos eran los que la estaban salvando. Porque por primera vez en años tenía una razón para levantarse, una razón para sonreír, una razón para sentir que todavía importaba. Luz comenzó a llamarla la señora de las manos suaves, porque cada vez que Elena le acariciaba el cabello o le curaba una herida, lo hacía con una ternura que la niña nunca había sentido antes. «¿Por qué siempre me tocas así?», le preguntó una tarde. «¿Así cómo?». «Como si yo fuera algo muy valioso». Elena sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Porque lo eres, Luz. Aunque no lo sepas, lo eres». Luz la abrazó. Fue un abrazo inesperado, torpe, pero sincero, y Elena, por primera vez desde la muerte de Sofía, se permitió abrazar a alguien de vuelta. Se permitió sentir, se permitió amar. Una noche, mientras cenaban juntos en la casa de adobe, el anciano le dijo algo que Elena nunca olvidaría. «Usted también perdió a alguien, ¿verdad?». Elena se quedó paralizada. Nunca le había contado nada, pero él lo sabía. «¿Cómo lo supo?». El viejo sonrió con tristeza. «Porque solo quien ha perdido mucho puede dar tanto». Elena no pudo contener las lágrimas, y por primera vez habló. Le contó sobre Sofía, sobre el accidente, sobre los 8 años de culpa, de dolor, de noches sin dormir, sobre el pañuelo bordado que nunca usó, sobre la habitación cerrada, sobre todo. Luz escuchaba en silencio, con los ojos brillantes. Y cuando Elena terminó, la niña se levantó, caminó hacia ella y puso su pequeña mano sobre la de Elena. «Tu hija no se fue del todo, todavía vive aquí», y señaló el corazón de Elena. Fue un gesto simple, pero devastador,
porque nadie, en 8 años, le había dicho algo así. Nadie le había dado permiso para seguir amando a Sofía, para seguir siendo su madre, aunque ya no estuviera. Esa noche, cuando Elena volvió a su casa, hizo algo que no había hecho desde hacía años. Abrió la puerta de la habitación cerrada. Las bisagras rechinaron, el aire olía a encierro, a tiempo detenido. Todo estaba exactamente igual. Los juguetes, los dibujos, la ropa pequeña. Pero esta vez, Elena no se derrumbó. Se sentó en el suelo. Tocó las cosas con calma, con amor, como si finalmente pudiera despedirse, no para olvidar, sino para soltar. Y tomó el pañuelo bordado, lo sostuvo entre sus manos, lo olió, y en lugar de guardarlo de nuevo, lo dobló con cuidado y lo metió en su bolso. Porque había tomado una decisión que la asustaba, que la llenaba de dudas, pero que, al mismo tiempo, sentía más correcta que cualquier otra cosa en su vida. Si el destino le había puesto a Luz en el camino, tal vez no era para recordarle lo que había perdido, sino para mostrarle lo que todavía podía dar, y aunque Sofía nunca volvería, tal vez el amor que Elena había guardado durante años podía encontrar un nuevo hogar, un hogar en forma de niña de ojos antiguos, que no reemplazaría a nadie, pero que merecía ser amada con la misma intensidad. Los días siguientes, Elena comenzó a notar algo preocupante. El anciano tosía más, comía menos, se quedaba dormido en medio de las conversaciones. Luz lo cuidaba con una dedicación que partía el alma. Le preparaba té, le cubría con mantas, le leía en voz alta los pocos libros que tenían, pero Elena veía en los ojos de la niña algo que la aterraba. Miedo a quedarse sola otra vez. Una tarde, mientras el anciano dormía, Elena se sentó junto a Luz en el pequeño patio. ¿Estás asustada? Luz asintió sin mirar. ¿Y si él se va? ¿Qué voy a hacer? Elena le tomó la mano. No vas a estar sola, Luz. Te lo prometo. Luz levantó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Por qué eres tan buena conmigo? Elena sonrió con tristeza. Porque a veces el amor no llega con sangre, sino con silencios que se reconocen. Y en ese momento, las dos supieron que algo había cambiado para siempre. Que ya no eran dos extrañas que se habían cruzado por casualidad. Eran dos almas que se habían encontrado justo cuando más se necesitaban. Y aunque ninguna lo dijera todavía en voz alta, ambas comenzaban a sentir que el destino no se equivoca, que cuando pone a dos personas frente a frente, siempre es por una razón, y esa razón estaba a punto de revelarse de la forma más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa. Porque el anciano tenía razón en algo que le había dicho a Elena semanas atrás. El amor verdadero no es el que llega cuando todo está bien, es el que se queda cuando todo se está cayendo. Y muy pronto, Elena tendría que demostrarlo. El invierno llegó más temprano ese año. Las noches se volvieron frías, y el viento soplaba con una tristeza que parecía anticipar lo inevitable. El anciano ya no salía de la cama. Su respiración era trabajosa, sus manos temblaban constantemente, y su mirada, antes llena de vida, ahora parecía mirar algo que nadie más podía ver. Luz no volvió a la plaza. Se quedaba en casa, cuidándolo. Le hablaba en voz baja, le cantaba las canciones que él le había enseñado cuando era pequeña, le sostenía la mano durante horas. Y lloraba. Lloraba en silencio, cuando pensaba que él no la veía, pero él sí la veía, y eso era lo que más le dolía. Elena llegaba todas las tardes. Traía sopa caliente, medicinas, mantas limpias, pero sobre todo traía su presencia, porque sabía que a veces lo único que podemos dar es simplemente estar. Una noche, mientras Luz dormía acurrucada en una silla junto a la cama, el anciano le hizo una seña a Elena para que se acercara. Su voz era apenas un susurro. «Señora Elena, necesito pedirle algo». Elena se inclinó, tomándole la mano. «Dígame». El viejo cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas. «Luz, ella es especial. Usted lo sabe. Tiene un alma buena pero frágil, y yo ya no voy a poder cuidarla». Elena sintió que el corazón se le encogía. «No diga eso. Escúcheme, por favor.
Su voz se quebró. Toda mi vida me pregunté por qué Dios me la puso en el camino. Yo, un viejo sin familia, sin nada que ofrecer. ¿Por qué a mí? Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y ahora lo entiendo. No me la dio para siempre. Me la dio para cuidarla, hasta que llegara la persona correcta. Elena comenzó a llorar. Usted es esa persona, señora Elena. Lo supe desde el primer día que la vi en la plaza. Lo supe por la forma en que miraba a Luz, como si reconociera algo en ella. Elena no podía hablar. Las lágrimas caían sin control. Ella necesita un hogar, una madre, alguien que la ame sin condiciones. Y yo le pido, por favor, que sea usted. La voz del anciano se apagó en un sollozo. Elena se arrodilló junto a la cama, sosteniéndole las manos con fuerza. Se lo prometo. Lo prometo con toda mi alma. Luz nunca va a estar sola, nunca. El viejo sonrió. Una sonrisa de alivio, de paz, como si finalmente pudiera descansar. Gracias, gracias por existir. Y cerró los ojos. 2 días después, el anciano murió. Fue en la madrugada mientras dormía, sin dolor, sin ruido, como una vela que simplemente se apaga. Luz lo encontró al despertar. No gritó, no lloró. Solo se quedó sentada a su lado, sosteniéndole la mano, susurrándole al oído. Gracias por quedarte conmigo, abuelo. Gracias por enseñarme que el amor no necesita sangre. Elena llegó 1 hora después, y cuando vio a Luz así, tan pequeña, tan rota, la abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. No estás sola, mi niña, no estás sola. Luz se aferró a ella y lloró. Lloró como nunca lo había hecho. Lloró todo el miedo, toda la tristeza, toda la incertidumbre que había guardado durante años, y Elena la sostuvo. La meció, le acarició el cabello, le besó la frente, como una madre, porque eso era lo que estaban haciendo entre ellas, no un reemplazo, no una imitación, sino algo nuevo, algo genuino, amor en su forma más pura. El funeral fue sencillo. Pocas personas asistieron, pero las que estaban allí sabían que ese hombre, aunque pobre, había sido rico en lo único que importa, en bondad. Luz colocó flores sobre la tumba, flores azules, las mismas que solía regalar en la plaza, para que no olvide que todavía hay días tristes aquí, y que alguien tiene que alegrarlos. Elena la abrazó, y juntas se quedaron allí hasta que el sol comenzó a ponerse. Esa noche, Luz durmió en casa de Elena por primera vez. Fue extraño para ambas. Luz miraba todo con ojos curiosos pero asustados. Elena se movía nerviosa, queriendo que todo estuviera perfecto. Preparó la habitación de invitados. Puso sábanas limpias, una lámpara suave, algunos libros en la mesita de noche. Pero cuando Luz entró, se quedó inmóvil. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. «Es muy grande. Yo dormía en un colchón pequeño, al lado del abuelo». Elena sintió que el corazón se le rompía. «Entonces durmamos juntas esta noche. ¿Te parece?». Luz asintió, aliviada. Se acostaron juntas en la cama de Elena. Luz se acurrucó contra ella, pequeña y frágil, como un pajarito asustado, y Elena, por primera vez en 8 años, sintió que volvía a ser necesaria, que volvía a ser madre, no de la misma forma, pero madre al fin. Antes de dormir, Elena sacó algo de su bolso, el pañuelo bordado. Lo desdobló con cuidado y se lo mostró a Luz. «¿Ves estas flores? Las bordé hace mucho tiempo, para alguien muy especial que ya no está conmigo». Luz tocó las flores con la punta de los dedos. «Son hermosas». Elena tomó aire. Las lágrimas volvieron a brotar. «Quiero que lo tengas tú, Luz, porque estas flores ahora son tuyas, porque el amor que se da nunca se acaba». Luz miró el pañuelo, luego miró a Elena. «¿De verdad? De verdad». Y en ese momento algo se selló entre ellas, un pacto invisible, una promesa sin palabras. Luz abrazó el pañuelo contra su pecho, y luego abrazó a Elena. «Gracias, mamá». Fue la primera vez que lo dijo, y aunque Elena sabía que ese título había sido de otra niña primero, también sabía que el amor no se divide, se multiplica, y Sofía, desde donde estuviera,
seguramente estaba sonriendo, porque su madre había vuelto a amar, y eso era lo único que importaba. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Elena inició el proceso de adopción. Hubo papeles, entrevistas, visitas de trabajadores sociales. Pero cada persona que las veía juntas sabía que esa niña había encontrado su hogar y que esa mujer había encontrado su propósito. Luz comenzó a ir a la escuela. Elena le enseñó a leer mejor, a escribir, a soñar con un futuro. Y poco a poco, la casa que había estado en silencio durante 8 años volvió a llenarse de risas, de preguntas, de vida. Una tarde Luz le preguntó, ¿puedo poner flores en mi cuarto? Elena sonrió. Puedes poner todas las flores que quieras. Y así comenzó algo hermoso. Luz comenzó a plantar flores en el pequeño patio trasero de la casa, flores de todos los colores, pero especialmente flores azules, porque esas eran las que recordaban que el amor no siempre llega cuando lo esperamos. A veces llega disfrazado de una niña con un carrito, y cuando llega, lo cambia todo. 6 meses después, la casa de Elena ya no era la misma. Las ventanas permanecían abiertas, la música sonaba suave por las tardes, y en el patio trasero, donde antes solo había tierra seca y olvido, ahora florecía un jardín lleno de color. Luz lo cuidaba todos los días. Se levantaba temprano, regaba cada planta con cuidado, hablaba con las flores como si pudieran escucharla, y tal vez podían. Porque ese jardín no era solo un jardín, era un memorial vivo. Un puente entre lo que fue y lo que ahora era. Elena había ayudado a plantarlo, pero fue Luz quien eligió cada semilla, cada espacio, cada rincón. Había rosas blancas, las mismas que solía regalar a las mujeres embarazadas en la plaza. Girasoles, para quienes caminaban con la cabeza baja. Claveles rojos, para los ancianos que ya no tenían a quien abrazar. Y en el centro del jardín, justo debajo de la ventana de la cocina, había un jazmín blanco. Luz lo había plantado en memoria del abuelo. «Para que siempre huela a él», había dicho el día que lo sembró. Y desde entonces, cada vez que el viento soplaba, el aroma del jazmín llenaba toda la casa. Como un abrazo invisible, como una bendición. Elena miraba a Luz trabajar en el jardín y no podía evitar sonreír. Esa niña que había llegado a su vida de la forma más inesperada se había convertido en su razón de ser. No era Sofía, nunca lo sería, pero era Luz, y eso era más que suficiente. Porque había aprendido algo que solo el dolor puede enseñar, que amar de nuevo no significa olvidar, significa elegir seguir viviendo, y honrar a quien se fue, amando a quien está. Una tarde, mientras tomaban té en el patio, Luz le hizo una pregunta que Elena no esperaba. «¿Crees que tu hija me habría querido?» Elena sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no huyó de la pregunta. «Estoy segura de que sí, porque Sofía tenía un corazón enorme. Y tú eres justo el tipo de persona que ella habría amado». Luz sonrió. «¿Puedo contarte un secreto?» «Claro. A veces, cuando estoy en el jardín, siento que alguien me acompaña. Alguien que no puedo ver, pero que está ahí». Elena sintió un escalofrío, pero no de miedo, de algo más profundo. «¿Y qué sientes cuando eso pasa?» «Paz, como si me dijera que todo está bien». Elena cerró los ojos. Las lágrimas rodaron suaves, pero esta vez no dolían. Porque supo, con una certeza que no necesitaba explicación, que Sofía estaba cerca, que de alguna forma su hija había guiado a Luz hasta ella, para que ninguna de las dos estuviera sola, para que el amor tuviera una segunda oportunidad. Los meses siguieron pasando. Luz se convirtió en una niña más segura, sus calificaciones mejoraron, hizo amigos en la escuela, y aunque nunca olvidó al abuelo, aprendió a vivir sin que el dolor la paralizara. Elena, por su parte, volvió a sonreír de verdad. Volvió a cocinar con gusto, volvió a planear futuros, y una noche, mientras cenaban juntas, Luz le dijo algo que Elena nunca olvidaría. «¿Sabes, mamá? Creo que las flores tenían razón». «¿Las flores?» «Sí. El abuelo siempre decía que las flores saben a quién buscar, que no es casualidad a quién le llegan». Elena sonrió. «¿Y qué crees tú? ¿Que esa flor azul que te di el primer día
Ya sabía que tú serías mi mamá. Elena no pudo contener el llanto. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Luz con toda la fuerza de su alma. Y yo creo que tienes razón, que nada de esto fue casualidad. Se quedaron así un largo rato, abrazadas, en silencio, porque había cosas que las palabras no podían decir, pero que el corazón entendía perfectamente. Un domingo por la mañana, Luz le pidió a Elena que la acompañara a un lugar. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena. Ya verás. Caminaron juntas hasta la plaza, la misma plaza donde todo había comenzado. El carrito de flores ya no estaba, pero la fuente seguía allí. Los bancos, los árboles, y ese aire de tiempo detenido que caracterizaba al lugar. Luz se sentó en el borde de la fuente. Elena se sentó a su lado. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Luz. No. Hace un año te di tu primera flor. Elena sintió que el corazón se le llenaba de emoción. ¿Un año ya? Luz asintió. Y quiero darte otra. Sacó de su mochila una flor. Pero esta vez no era azul, era blanca. Las flores blancas son para los nuevos comienzos, mamá. Y yo quiero que sepas que contigo todo comenzó de nuevo. Elena la abrazó, lloró, rió, sintió todo al mismo tiempo. Porque esa niña, esa alma vieja en cuerpo pequeño, le había enseñado más sobre el amor en un año que todo lo que había aprendido en 38. Le había enseñado que el dolor no es el final, que la pérdida no es el fin del amor, y que a veces el destino nos pone frente a alguien, no para reemplazar lo que perdimos, sino para recordarnos que todavía podemos dar, todavía podemos amar, todavía podemos florecer. Esa tarde, al volver a casa, Luz corrió al jardín. Elena la siguió con la mirada desde la ventana. La niña se arrodilló frente al jazmín blanco, cerró los ojos y susurró algo que Elena no pudo escuchar, pero no hacía falta, porque sabía que Luz estaba hablando con el abuelo, agradeciéndole, diciéndole que estaba bien, que había encontrado un hogar y que aunque él ya no estaba, su amor seguía floreciendo en cada flor del jardín. Elena sonrió, miró hacia el cielo y en voz baja también susurró: «Gracias, Sofía, gracias por guiarla hasta mí». Y en ese momento el viento sopló suave. El aroma del jazmín llenó la casa. Y en el jardín una mariposa azul se posó sobre la flor que Luz acababa de plantar. Se quedó allí un momento y luego voló, como si llevara un mensaje. Como si dijera: todo está bien, todo está exactamente donde debe estar. Una historia que nos recuerda que incluso cuando perdemos lo que más amamos, la vida puede sorprendernos con un encuentro, sembrado en el lugar más inesperado del corazón. Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando Elena recibió esa primera flor azul y supo que algo estaba cambiando? ¿O quizás cuando el abuelo le pidió que cuidara de Luz, confiándole lo más valioso que tenía? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el despertar silencioso de una mujer que perdió a su hija y encontró en otra niña la oportunidad de volver a amar. El poder de un destino que nos guía hacia donde verdaderamente pertenecemos. Y esa clase de amor que trasciende la sangre, las circunstancias y el tiempo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un me gusta y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Y si sientes que estos relatos tocan tu corazón de una forma especial, considera unirte al club de miembros, donde compartimos historias aún más profundas, antes que nadie. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.